días, mi nombre es Javier Rodríguez, soy de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad del Valle, es el de cálculo 2. Vamos a hablar sobre el tema de lo que son las integrales, que sería el tercer video, ya que tengo un erróneo que igualmente lo voy a subir, señor ingeniero. Y vamos a empezar dándoles una pequeña introducción. Básicamente vamos a hablar, vamos a tener un pequeño largo de lo que son las integrales a lo largo del video. Vamos a alargar muchas áreas de cálculo que tienen muchas aplicaciones y prácticas en todas las ramas de las ciencias, desde la física hasta la economía, pasado por la ingeniería, la biología y muchos más. Las integrales son muy poderosas, la verdad, lo que le he notado ver, con herramientas matemáticas que nos permitirán medir acumulaciones en áreas bajo curvas, volúmenes y hasta cantidades físicas como el trabajo de energía. Pero antes de sumergirnos en los detalles muy técnicos y práctico y teórico, hay un pequeño ejercicio que nos decían que desea que pienses las integrales como un concepto que trata de acumulación de las cantidades. ¿Cómo se puede medir algo que no es comúnmente? Las integrales nos permiten hacer precisamente eso, calcular cuando se ha acumulado algo a lo largo del intervalo, incluso en cantidades. Esto ha cambiado. Bueno, dándoles esta pequeña introducción, vamos a ingresar a lo que es el video, que como les digo está dividido en dos partes, la parte teórica y la parte práctica. Gracias. Ahora hablaremos de lo que son las integrales. Bienvenidos a este viaje por un fascinante mundo de las integrales. A lo largo de este tutorial explicaremos del área de las más importantes de cálculo, que tienen aplicaciones en las prácticas todas las ramas de la ciencia, desde la física, la economía, pasado por la ingeniería, la biología y mucho más. Las integrales son muy poderosas herramientas matemáticas que nos permiten medir acumulaciones y áreas bajo curvas, volúmenes y hacia cantidades físicas como el trabajo de energía. Pero antes de sumergirnos en los detalles técnicos, quiero que pienses en las integrales como un concepto que trata de la acumulación de cantidades. Como podemos medir algo que cambia continuamente, las integrales nos permiten hacer precisamente eso, calcular cuando se ha acumulado a lo largo de un intervalo, incluso cuando las cantidades se han cambiado. Cuando hablamos de derivadas, están enfocados en una cantidad que cambia al instante, dado por una tasa de cambios. Sin embargo, cuando tratamos con integrales, nos enfocamos en la acumulación de cantidades a lo largo del tiempo o del espacio. La idea clave es una integral, no es otra cosa que en una suma continua, una forma de sumar cantidades infinitamente pequeñas para obtener un resultado final. Y esta suma continua es lo que nos permite resolver problemas tan variados como calcular un área bajo la curva, la longitud de la trayectoria o la cantidad total del combustible consumido para el cohete mientras acelera. Hoy aprenderemos no solo a calcular integrales, sino también a entenderlas. Veremos cómo se definen formalmente las reglas básicas en guía su cálculo y métodos que nos permiten resolver las integrales más complejas. Vamos a comenzar entonces. Con esto definimos formal a la notación que utilizamos en cálculo para las integrales. Ahora hablaremos de la definición de integrales y notación. Conocemos por lo más fundamental la definición de una integral. Imagina que tienes una curva en lo plano del cartesiano, una función continua que representa una cantidad que cambia a lo largo del eje 2. Lo que queremos hacer es encontrar el área bajo la curva entre dos puntos, digamos entre x igual a a o y x igual a b. Pero, ¿cómo podemos calcular esa área si la curva no es una línea recta? Si no estamos constantemente cambiados de pendiente, subiendo y bajando, aquí es donde entra en juego el concepto integral. La forma de aproximar este problema es dividiendo el área en pequeños rectángulos. Mientras más pequeños sean estos rectángulos, más precisa será nuestra aproximación. Si seguimos dividiendo el intervalo entre A y B,
en partes más y más pequeñas, al final obtenemos lo que le llamamos una suma de Riemann, que es una suma infinita de áreas infinitas pequeñas. La integral es el límite de esta suma de medida que el método de la división tiene el infinito. La integral definida se denota por el símbolo seguido por la función que estamos de las integrales f de x y los límites inferiores de la superior de la integración a y b. La notación del cálculo: escribimos derivada BA f de x. Este símbolo tiene un significado profundo. Nos dice que estamos sumando todas las pequeñas contribuciones de f de x en el intervalo desde o hasta 2b. Y el resultado será el área total bajo la curva. Pero, ¿qué pasa si tenemos límites de integración? Aquí es donde entra en juego la integral indefinida, que no calcula el área específica, sino que nos da una función antiderivada a la cual una integral definida, o tenemos una familia de funciones que tienen la misma derivada, todas aquellas diferentes solo por una constante c. Esta constante se llama constante de integración, porque cuando derivamos una función constante el resultado es cero y podemos distinguirla a partir de funciones originales. Entonces, cuando integramos, siempre debemos agregar esta constante de integración. La integral indefinida se denota simplemente como derivada f de x de x. Ahora que tenemos una comprensión básica de lo que es una integral y cómo representarla, estamos listos para avanzar hacia las reglas que nos permiten calcular integrales más fácilmente. Pero recuerda siempre que, en su esencia, la integral es la suma de infinitos pequeños cambios. Esa es la clave para entender este poderoso concepto. Reglas básicas de integración. Las reglas básicas de integración son como una caja de herramientas. Nos permiten resolver integrales de una manera rápida y eficiente sin tener que recurrir al cálculo de sumas infinitas cada vez. Estas reglas son equivalentes a una regla de derivación, pero en lugar de descomponer una función para encontrar su tasa de cambio, estamos acumulando la función para encontrar su valor total. La primera y más importante de estas reglas es la regla de la potencia. La regla se aplica en cualquier función que sea una potencia de 2. Si tiene una función de tipo 2, su integral es simplemente una nueva potencia de 2, pero con el exponente aumentado en 1. Esto quiere decir que aumenta a 3 y dividido por ese nuevo exponente. Esta es una de las reglas más usadas y versátiles en el cálculo, ya que muchas funciones que encontramos en la práctica son polinomios e incluyen términos con potencias de t. Además que la regla de la potencia, también tenemos la regla de la constante, que nos dice que si estamos integrando una constante, la regla de la potencia, también tenemos la regla de la constante multiplicada por la función. Simplemente multiplicamos la integral de la función por esta constante. Es una aplicación directa de la linealidad de las integrales que nos permite descomponer una integral en partes más simples. Otra regla básica pero muy importante es la regla de la suma. Esta nos dice que la integral de una suma de las funciones es simplemente la suma de la integral cada una de estas funciones por separado. Esto es muy útil para cuando tenemos una expresión complicada que tenemos que dividir en partes más pequeñas, para una de las cuales podemos integrar individualmente. Esta regla, aunque parecen simples, son la base de casi todas las integrales para resolverlas más proporcionalmente. Una forma directa de abordar muchas integrales básicas encontraríamos en la práctica y combinarlas con un método avanzado que nos permite enfrentar los problemas más complejos. Método de sustitución. A veces las reglas básicas son unas funciones para resolver una integral. Aquí es donde los métodos de integración avanzados entran en escena. El primero que aprenderemos es un método de sustitución. Este método es especialmente útil cuando tenemos una función compuesta, es decir, una función dentro de otra función. La idea detrás de la sustitución es transformar una integral difícil en una más fácil, cambiando la variable de la integración. Para hacerlo, buscamos una función cuya derivada esté presente en la integrando
y la cual hacemos un cambio de variable para que simplifique la integral. Piensa en el método de sustitución cuando una forma de retroceder a lo que aprendimos en la definición de la regla de la cadena. Cuando diferenciamos una función compuesta, utilizamos la regla de la cadena para derivar. En la integración, estamos deshaciendo esa regla, por lo que necesitamos identificar la parte de la función que podemos sustituir para simplificar la integración. La sustitución es muy poderosa porque pueden transformar integrales que inicialmente parecen intratables en integrales como más manejables. En muchos casos la clave de es reconocer cuál parte de la función nos puede tratar con una nueva variable, con la que permite cambiar toda la integral a términos de una nueva variable. Esto nos dará nueva perspectiva sobre el problema y nos permitirá resolverlo más fácilmente. Después de hacer el cambio de variable, no debemos olvidar a la variable original al final, porque nuestro objetivo es encontrar la integración en términos de la variable con la que empecemos. Este paso final es crucial para obtener una respuesta concreta. Por sustitución. Ahora hablaremos de uno de los métodos más fundamentales de la integración, la sustitución. La idea detrás de esta sustitución es simplificar la función original transformada las variables para facilitar la integración. Imagina que tenemos esta función compuesta como derivada f de g de x por g derivada de x. La técnica de sustitución implica definir una nueva variable u. ¿Qué tal? La u igual a g de x, por lo tanto du igual a g derivada de x de x. Entonces la integral se convierte en f de u de u. Esto es mucho más fácil de integrar. Veamos un ejemplo. Si tenemos la integral derivada 2x por coseno de x al cuadrado de x. Aquí podemos hacer la sustitución u igual a x elevado al cuadrado, lo que significa que du igual a 2x, dx. Entonces la integral se convierte en integrante coseno de du igual a sino de u más coseno. Y se leería de derivada coseno de u igual a seno de u más la constante. Finalmente, volvemos a la variable original, seno de x al cuadrado más con la constante. Integración por fracciones parciales. La integración por fracciones parciales se utiliza principalmente para integrar funciones racionales, es decir, cociente de polinomios. El objetivo es descomponer una fracción compleja en una suma de fracciones más simples que sea más fácil de integrar. Considera la siguiente integral: d sobre dx u x bx igual a u derivada x bx más u x b derivada. Al invertir este proceso obtenemos la fórmula para la integración por partes: derivada de x b derivada de x dx igual a u x bx menos la derivada de u derivada de x bx dx. Este método es útil cuando tenemos el producto de dos funciones, como en el siguiente ejemplo: derivada x por e elevado a la x de x. Aquí podemos hacer que u igual a x y db igual a e elevado a la x y dx. Entonces du igual a dx y b igual a e elevado a la x. Aplicando la fórmula de la integración por partes, obtenemos e por x por e elevado a la x menos la derivada de ex de x igual a x por ex menos ex más la constante. Finalmente factorizamos y obtenemos ex paréntesis x menos 1 más la constante. Ahora entraremos a esta parte de sustitución trigonométrica. Finalmente hablemos de la sustitución trigonométrica, un método utilizado para resolver integrales que involucran expresiones cuadráticas que contienen raíces. Por ejemplo, la siguiente integral como derivada u sobre x al cuadrado menos 1 de x.
Primero factorizamos el denominador. X al cuadrado menos 1 igual a x menos 1, x más 1. Luego escribimos la fracción como suma de fracciones parciales. 1 sobre x al cuadrado menos 1 igual a sobre x menos 1 más b sobre x más 1. Multiplicamos ambos lados por el denominador común y resolvemos para a y b. Finalmente tenemos derivada de 1 sobre x al cuadrado menos 1 de x igual a 1 medio y determinado de x más 1 sobre x menos 1 más la constante. Bueno, ahora entraremos al tema de integración por fracciones parciales. En esta sección vamos a hablar sobre la integración en fracciones parciales. Es un método muy útil cuando estamos lidiando con integrales de cocientes de polinomios. La idea principal es descomponer una fracción complicada en varias fracciones más simples, llamada fracción parcial, que se puede integrar fácilmente. Tomemos como ejemplo la integral de derivada de 2x más 3 sobre x menos 1, x más 2 de x. Al invertir este proceso obtenemos la fórmula para la integración por partes. Derivada de x de derivada de x de x igual a u x bx menos la derivada de u derivada de x bx de x. Este método es útil cuando tenemos el producto de dos funciones, como el siguiente ejemplo: derivada x por e elevado a la x de x. Aquí podemos hacer que u igual a x y db igual a e elevado a la x y dx. Entonces du igual a dx y b igual a e elevado a la x. Aplicando la fórmula de la integración por partes obtenemos e por x por e elevado a la x menos la derivada de ex de x igual a x por ex menos ex más la constante. Finalmente factorizamos y obtenemos ex paréntesis x menos 1 más la constante. Expandiendo los términos del lado derecho, 2x más 3 igual a ax más 2a más bx menos b. Agregamos los términos en x y en constantes. 2x más 3 igual a más bx más 2a menos b. Para resolver el sistema igualamos los coeficientes de 2 y los términos constantes. Tenemos a más b igual a 2 para los términos en x y 2a menos b igual a 3 para los constantes. Resolviendo el sistema obtenemos a igual a 1 y b igual a 1. Por lo tanto, toda la fracción original se descompone como 2x más 3 sobre x menos 1 x más 2 igual a 1 sobre x menos 1 más 1 x más 2. Ahora integramos cada una de estas fracciones parciales. Derivada de 1 sobre x menos 1 de x más derivada de 1 sobre x más 2 de x. Ambas son integrales de funciones logarítmicas, lo que nos da que es una indeterminada de x menos 1 más la indeterminada de x más 2 más la constante. Finalmente, podemos combinar los logaritmos en una sola expresión de indeterminada x menos 1 sobre x más 2 más la constante. Y esto sería todo lo que nos aborda sobre el tema de fracciones parciales. En un momento vamos a empezar a ver lo que son los videos prácticos con explicaciones de todo lo que